pues así es con todo. A veces piensas de que ya entiendes algo y luego lees un libro, un manga o algo así pues, de uno que ya lo tenía bien dominado y te das cuenta de que no sabes nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo de Gogo Katrina. Soy su amigo El Mestizo Enmascarado. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra plática con San Esparza, gran creador de webcomics. Si no han escuchado la primera parte, chéquenla, se las recomiendo mucho, sobre todo si a ustedes les interesa la idea, la posibilidad de ser creadores o si son lectores de webcomics. En esa primera parte platicamos un poquito del proceso de San para llegar a donde está en términos de todo lo que ha tenido que crear, todo lo que ha trabajado antes para llegar aquí, algunos ahí subidas y bajadas, por ejemplo, intentando estudiar formalmente y después no, y después sí, y después no. También platicamos un poquito de por qué San crea y por qué muchas de sus creaciones se sienten tan personales. Y creo que es una plática muy bonita y muy interesante. Si no lo han escuchado, chéquenla. Esta segunda parte nos vamos a clavar en Everything About You, ¿no? Ese cómic que tuvo muchísima popularidad, que es súper personal y súper íntimo, y San nos platica un poquito más de eso. También vamos a platicar un poquito de cómo San está trabajando para mejorar y qué cosas vienen en el futuro de su obra. Platicamos un poquito de Virgin Institute, que es otro de sus webcomics muy cotorros. Y hablamos un poquito del futuro, ¿no? De lo que viene para él, así como de lo que está leyendo. También nos clavamos sorprendentemente en los reality shows. Ahí un pequeño spoiler, San es súper fan, pero su manera de aproximarlo también es interesante. Entonces, pues chéquenlo. Recuerden antes de eso que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gogo Katrina, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, por todas partes. Escuchen a San y nos vemos al final. Muchas gracias. Vamos, digo, ya hemos platicado un poquito, pero hablemos de algunos de tus webcomics en particular. Igual podemos empezar con Everything About You, que ya hemos platicado, que tiene esta característica autobiográfica, que tiene esta onda también como muy vulnerable. En ese lado autobiográfico, eh, ¿hablaste con ella de la publicación del cómic? O sea, ¿le avisaste que esto iba a pasar? ¿O nunca, ella nunca se enteró? ¿O, o simplemente lo publicaste y ya? ¿Qué tan sensible es esa parte, no? Porque ella también es parte de su Sí, historia, finalmente. sí. No, sí le dije, o sea, de hecho, eh, o sea, todo empezó porque era, o sea, esa serie la subí como para un concurso que hizo Webtoons. De hecho, yo ya Ajá. tenía como otra historia de otra cosa que quería subir y cosas así. Y si me acuerdo bien, literal fue como, o sea, como 5 días antes o sea, que pasó todo y dije, no, no manches, o sea, en 5 días pues no me voy a poder concentrar para estar full Ajá. en esta serie, o sea, en la otra que tenía planeada. Entonces dije, no, pues estos días me la voy a pasar pensando pues en esta otra cosa. Entonces, Ajá. En lo que en pasó. lo que pasó. Y, y pues sí, o sea, le mandé mensaje y le dije así como que, oye, ¿te agüitas si hago un cómic? Y dicen, ah, no, no pasa nada, o sea, hasta eso buena onda. Y dije, no, hombre, de aquí soy. Me agarré, o sea, literal 5 días antes, a pesar de que ya tenía trabajo hecho o sea, de la otra cosa que iba a subir, fue como ¿Sí? 5 días antes fue de, no, pues me voy a poner a hacer esto ahorita y eso es lo que voy a subir. Y por eso te digo, en parte, por eso fue que fue más como, o sea, como un diario, no tanto como un guión, porque en parte pues tampoco tenía tiempo. Entonces Aja. fue más como de Sí. sacarlo todo y, y así lo hice y la verdad, o sea, estoy yo personalmente como muy agradecido con esa serie porque, o sea, como que aprendí mi manera ideal de trabajar ahí y, Ajá.
y después me fue enterando o sea, esa era como la manera en que trabajan más como, por ejemplo, pues no sé, con los mangas o cosas así, que son como cosas más directos, de que luego empezar a hacer como el name que le dicen que pues es como los thumbnails y cosas así, Ajá. pero empieza como un cómic y acaba como un cómic, no hay de que guión, no hay Sí. revisión del guión y cosas así, o sea, es sí, es como su propia, eh, ay, ¿cómo lo explico? Es como su propia, este, pues no sé, el cómic es su propio método, pues, Ajá. no tanto de meter otros métodos de cine o de escribir o cosas así en el medio del cómic, sino hacerlo de lleno pues como un cómic de principio a fin. De acuerdo. Y eso es algo que no hacía antes de esa serie. Entonces, en parte fue como por eso que lo fui descubriendo, de que ella me dio como ese permiso de, no, pues sí, o sea, todo lo que quieras y, Ajá. y, y pues ya, o sea, por eso a mí me gusta mucho esa serie y pues al parecer a lo largo del tiempo sí es como la que más se ha quedado como en los corazones de los lectores porque pues hasta la fecha me siguen como mandando mensajes o sea, de lo que significa y cosas así para ellos. Y, y ya, eh, por eso es como hasta ahorita como con la que más, o de la que más he aprendido y como con la cosa que he hecho que estoy más agradecido, por así decirlo. De acuerdo. Eh, hay algo en esa serie, en cómo está contada, que es muy fácil identificarnos, ¿no? Que es muy fácil agarrarse. Hasta cierto punto, digo, tú eres todavía joven, estás en la flor de la edad, de la juventud. Uno no tanto, pero aún así leyéndolo, por recuerdos o por lo que sea, es muy fácil ponerse en los zapatos de esos personajes. Ujú. De los dos, ¿no? Pero obviamente sobre todo del que está narrando la historia. Eh, ¿A ti te sirvió, por lo que nos explicabas, un poquito como este ejercicio de entenderlo un poquito mejor, de entender todo lo que había pasado? Y obviamente hay mucha gente que se conectó con eso. Y basta con leer los comentarios en Webtoons, ¿no? Y el número de personas que dicen la historia de mi vida, o tal cual me pasó, o Sí, cosas así, es altísimo. ajá. Eh, ese feedback que tú recibiste, te, ¿te ayudó todavía más a entender o lo ves como independiente a tu historia personal o conectaste más con la historia? ¿Te tocó ese feedback de los lectores? Sí, y eh, sí, creo que sí me ayudó bastante y sí como, o sea, me sirvió tanto como de manera personal, pues sí, como también dije hace rato, de manera artística, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no sé como en realidad qué fue, pero a partir de ese momento fue como de que, o sea, cuando lo acabé y cuando vi de que me seguían llegando como ese tipo de mensajes y así, eh, fue más como, o sea, como que lo junté más con lo que había aprendido antes, que era de dejar de hacer los cómics de Disney y todo eso. Ujú. Como que ahí lo junté y fue como de, pues o sea, esto es lo que quiero hacer así de plano. O sea, Claro, quiero seguir eh, haciendo sentir bien a las personas y dejarles como algo, o sea, que aprendan algo, ¿no? O sea, yo no sé todo, pero pues, dentro de todas las cosas que puedo decir, o sea, puedo decir algo que tal vez le sirve a alguna persona. Y, ajá. y eso es como con lo que yo me quedé, que pues creo que es mejor, sí es mejor como vivir la vida de esa manera, así como pensando un poco más en lo que sacas al mundo y no tanto como que clavarte en tus propias ideas
no sé, de venderte a fin de cuentas, ya sea a un público o a lo que sea, ¿no? Y más bien hacer las cosas que ya viste pues que te traen cosas buenas. Sí, Y, sí, sí, sí. y esa serie, pues la verdad es de que hasta la fecha me sigue como que trayendo cosas buenas y es lo que, pues sí, lo que intento todos los días como, eh, pues seguir más por ese camino que por cualquier otro. Y, De acuerdo. y ya, así está la... Ajá. Digo, no sé si llamarles paneles, porque como la lectura es con este scroll, pues creo que la palabra panel ya no aplica tanto, pero hay un momento narrativo Mm, que a mí me parece una absoluta belleza, que es, si me acuerdo bien, es una de las veces, y perdón si estoy ahí pues, echándole un poquito de sal a la herida, pero que ella termina con él o cuando ella le dice que no quiere ser su novia, pero tu, el, tu, tu narrativa lo que hiciste es que el personaje empieza a caer del panel y conforme vas scrolleando lo vemos cayendo hasta que termina en horizontal en el piso, ¿no? Que se me hace una belleza narrativa porque el sentimiento ahí está, ¿no? O sea, ese sentimiento está muy bien ilustrado, pero además aprovechas muy bien el mecanismo de lectura. Me parece absolutamente brillante y lo vuelves a hacer un par de veces, pero sí. ahí es como donde más me pegó. Eso te nació del momento, lo viste en algún lado y te parecía que funcionaba o cómo llegaste a esa conclusión. Eh, pues otra vez, como decía antes, todo te sirve de algo, ¿no? Entonces, desde que yo hacía los how-tos, a veces me proponía como maneras de romper de cierta manera eh, el típico de los cuatro cuadros, ¿no? Entonces, Ajá, desde entonces a veces me decía pues el último cuadro tal vez puede ser incluso como las líneas como blancas que van en medio y, y no, o sea, que sea como un cuadro inverso, pues no sé cómo explicarlo ahorita, o sea, tal vez solo viendo algún cómico o algo así me van a entender, pero, pero desde entonces, desde que estaba así como súper limitado a esos cuatro cuadros, pensaba en formas de cómo hacerlo, pues no sé, entretenido, cómo hacer que la cosa cambie poquito, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya tenía como esa mentalidad de variar las cosas de cierta manera y cambiar el formato, como dices, ajá, dentro del mismo formato, que es así como algo muy raro. Y, y pues sí, en ese tiempo, o sea, cuando estaba haciendo el cómic, también pensé como una forma pues no sé, de dejar claro de que todo había cambiado, ¿no? De hecho, ajá, no estoy seguro, pero pues técnicamente es como un midpoint de la historia, o sea, de que ya todo es diferente ajá, y, y pues también la narrativa tenía que cambiar y se empieza a hacer más o sea, te cuento cosas más como personales o cómo me sentía, no tanto lo que pasó a partir de ahí. ajá, Entonces, a partir de ahí era más como, pues sí, como un diario y no tanto como un cómic en sí, pues. Entonces tenía que haber esa ruptura pues de los paneles y, y lo hice así de manera muy literal, ¿no? ajá, Que se rompe el panel, se cae el tipo y ya nada más te quedas con el tipo como contándote algo. sí, Y, y no fue algo que como que me quebré la cabeza así pensándolo, fue más como me hacía mucho sentido a mí hacerlo de esa manera. ujú, O sea, muy natural de que, esto es lo obvio que tiene que pasar en este momento. Y, de acuerdo.
y pues ya, o sea, lo hice así y, y sí, varias personas también me han comentado que esa parte es como la que más les gusta porque, o sea, yo ni siquiera sentía que fuera a ser como tan, o sea, no sé, no pensaba que fuera a pegar de esa manera. Y sí, Ajá. varias personas me han comentado que esa es como su parte favorita casi. Y, Sí, y, y pues ya, pero para mí me hizo sentido de manera eh, pues, sin narrativa y que era lo claro, más claro, de que era un punto y aparte y ahora empezaba, o sea, algo completamente diferente. Y, claro. y así fue como llegué ahí. Está buenísimo. De verdad que a mí eso, tanto en el sentido de contar la historia como en el sentido emocional, a mí ese me gustó muchísimo. Me parece que está súper bien logrado. Otra cosa que me llamó la atención y que si soy muy honesto, yo no me di cuenta leyendo los comentarios de otros lectores. Sí, Obviamente cuando tú empezaste la historia, digo, no lo explicaste ahorita, ya sabías cómo ajá, terminaba, ¿no? Eh, y este juego que hiciste con el nombre del cómic, Everything About You, Nothing About You, ajá. también es interesante. ¿Eso tú lo pensaste desde el principio o sucedió? ¿Cómo fue? No, sí, desde el principio, pues sí, o sea, como yo ya sabía qué es lo que iba a pasar, Ajá, este, desde el principio como que yo ya, eh, pues ya tenía la idea para dónde iba la cosa, ¿no? Solo era como ir encontrando el camino de cómo llegar a eso que, o sea, que eventualmente pasó, pues. ajá, Estuvo, fue algo muy extraño porque, o sea, mientras yo estaba haciendo la serie, todavía seguían pasando cosas que acabaron en ajá, los últimos capítulos, pues. sí, Este, y de hecho, no tenía idea de cómo iba, o sea, cómo iba a terminar, así claramente no tenía idea. No sabía ajá, de que, o sea, iba a pasar esto y luego después como que iba a explicar un poco mi perspectiva y ya, ¿no? O sea, ahí me quedé y dije, ah, pues desde el principio lo voy a poner, o sea, estas dos cosas. ajá, Y, y, y sí, desde el primer episodio creo que la gente sí, o sea, comentaba de que, ¿y esto qué significa? ajá, Y luego ya después, pues ya como que más personas empezaron a poner de, no manches. Y, y ya, pero sí, o sea, cuando pasa lo que pasa en el último episodio, o sea, para mí, yo creo ya estaba escribiendo como, no sé, pues yo creo iba como en la mitad, ¿no? Y para mí fue ajá, como de, pues aquí ya se cerró a fuerzas, o sea, ya después de esto no va a pasar nada sí, y ya es como, pues como el cierre. Y ahí fue como cuando tuve esa claridad de, no, pues ya, o sea, ya sé en qué se va a acabar y, y pues hasta me emocioné más, ¿no? Por acabarlo. Y, ajá, y pues le empecé a dar y a dar y a dar y a dar y, y ya, o sea, lo logré y ajá. al final sí le gustó a la gente y todo y, y pues ya, o sea, quedó lo que quedó. Y Claro. ahorita, Y algo... ahorita di- también igual no sabía como cómo continuar. Bueno, en realidad no es como una continuación, pero lo que estoy haciendo ahorita sigue como dentro de ese parámetro que es más como Ajá, o sea, como un diario, ¿no? Como lo que yo pienso, pues lo pongo y ya, lo subo a ver qué claro. piensan y por eso como que he continuado subiendo cosas o sea, en esa serie, porque para mí, pues, o sea, pues sigue siendo cosas pues que salen de mi mente, ¿no? O sea, literal Ajá, como no lo veo como un personaje o algo así. Por eso, pues para mí me hizo sentido de, no, pues las cosas que sigo pensando de esta manera, pues las voy a seguir subiendo ahí. Y ya por eso es como por lo que sigo subiendo en esa serie. de acuerdo. Te adelantaste a una de mis preguntas porque justamente a mí me había llamado la atención que Everything About You
la historia se terminó, pero la publicación Ujú. sigue, ¿no? Y lo que dices tiene sentido, ¿no? Cumple más esta función de diario. Sí, Eh, no sé si... te gusta Harry Potter? sí. Sí, el otro día, no sé por qué, le daba a alguien la analogía de la pensive, ¿no? De sacarte estos pensamientos, estos hilos de plata, que aquí no los entiendes, aquí son un relajo, Pero pero los sacas y los pones ahí afuera y se te hace más fácil entenderlos, ¿no? ajá, Y conectando con lo que nos decías antes, un poquito Everything About You está cumpliendo esa función, ¿no? De tú poner lo que estás pensando ahí afuera. ajá. Y como que verlo de lejos y ya que lo ves de lejos ya es como de, ya me entendía a mí mismo. Ajá, Sí, sí, así. claro. El cierre de, digamos, de esa narrativa, de la primera narrativa de Everything About You, Ujú. también tiene esa carga emocional con tu texto que suena muy, muy honesto, muy, muy sincero de decir, oigan, ya, o sea, me toca cerrar este episodio de mi vida y me toca Ajá. avanzar, ¿no? Sí, sí, sí era como ya se terminó esta catarsis y si sigo me voy a quedar estancado. O sea, ese fue un poquito la idea y tengo que hacer otras cosas y dejar esto atrás. Ujú. Sí, pues sí fui, o sea, fue como justo lo que pensé y de hecho después de eso, no sé si la gente lo note, pero, o sea, por ejemplo, yo sí lo noto, pero como que mi perspectiva también cambió mucho, o sea, me di como un descanso de, pues no sé, de estar como tan intenso en los cómics y, por ejemplo, me puse más a practicar de que mis dibujos o cosas así, que también, pues, o sea, pues me interesa mucho mejorar mis dibujos, ¿no? Porque al final de cuentas como Ajá. que con lo que cuento las historias, pero, o sea, mi mentalidad como que sí cambió un poco, o sea, a partir de ese punto. Y, y sí, pues era algo pues medio difícil de cierta manera porque ya había pasado como que todo lo que pasaba, pero para escribir en ese momento sobre, no sé, algo que triste de cierta manera, pues me tenía que meter como en el mood, ¿no? Entonces Ajá. era como forzarme a mí mismo a regresar a sentirme mal para Sí, escribir algo así. Y, claro. y pues sí se sentía, ¿no? Y ya cuando acabé eso fue como de, pues no sé, o sea, ahorita distráete con otras cosas que también te vayan a servir, pero pues sí, a partir de ahí, eh, pues mis cómics empezaron a ser como más, eh, no sé, me tomaba más tiempo en pensarlos o cosas así, y fue más como un poquito regresar al principio de replantearme cómo empezar a hacer cómics o cosas así, eh, Ajá. y, y volver a empezar, pero ya con todo el conocimiento que había ganado por las cosas que había hecho antes. Entonces, creo que a partir de esa serie, o sea, como que sí me propuse eso y, y tal vez no salió lo ideal como para, no sé, seguir creciendo la audiencia o cosas así, pero a mí me consta que sí me sirve para, o sea, para contar historias o algo así en el futuro, pues me van a quedar mil veces mejor que lo que podía hacer antes, ¿no? O sea, Ujú. enfocarte más como en la técnica o el dibujo o narrativa o cosas así, como que regresar un poco y volver a aprender todo. Y, y, Claro. y pues sí, así fue. O sea, Sí. le puse pausa y como que volví a empezar. De acuerdo. Y haciendo ahí un pequeño paréntesis con esto que estás diciendo ahora, ese volver un poquito a las bases, que tiene sentido lo que dices, que es importante como que tus instrumentos estén bien afilados. ¿Cómo se ve eso? O sea, ¿estás haciendo o estuviste haciendo prácticas de dibujo?
como dibujo al natural? ¿Estuviste estudiando otros cómics? O cómo se vio como ese regreso a la base? Sí, o sea, por ejemplo, antes de eso no tenía de que mi sketchbook o cosas así, y ahorita pues sí, ya me lleno, o sea, no sé, pues no sé, de que tengo varios al año, pues, o sea, de que los voy a... Ajá, Y si es de que estudiar, pues no sé, anatomía o dibujar a personas que están allá afuera o hacer cómics o historias que pues nunca vas a sacar, pero de las que aprendes algo, este, leer cómics que pues en realidad antes no, pues no había leído pues nada. Y, ok, o sea, era de que solo había visto Naruto y había visto, o sea, todas las películas animadas y esas sí te las manejo acá, pero antes ajá, de eso no había leído pues casi que ningún cómic, ¿no? Y por ejemplo, ahorita tengo una tienda de cómics con mi hermano aquí en Aguascalientes. ajá, O sea, eso sí es de que leer algo pues todos los días, ¿no? O sea, aprender otra vez ajá, y aprender pues, de los que ya saben, de los maestros o cosas así. Y, claro. y, y sí, o sea, tarde o temprano eso me va a servir, o ahorita ya siento de que me sirve un montón. Y, y pues sí, porque no sirve de nada como subir tu audiencia o cosas así, si a final de cuentas eh, no les estás como entregando lo mejor posible, pues. Claro, Entonces, eh, pues la audiencia la puedes ganar en cualquier momento, pero tener las bases bien planteadas y todo eso, pues es mejor que lo tengas lo antes posible, ¿no? ujú, Y, y ya crecer de ahí. de acuerdo. Y eso me imagino que es algo cíclico, ¿no? O sea, que no es lo hiciste una vez, sino es constante, ¿no? Ese intentar Mm, mejorar tu capacidad técnica, tu capacidad narrativa, es algo de siempre. siempre. Sí, sí, sí. Sí, no, nunca, o Claro. sea, nunca vas a saber todo. Entonces, Ajá, siempre tienes que estar aprendiendo como si fueras o sea, en lo más básico, como si todavía fueras un niño pues, que no ha leído, que no ha dibujado, que no ha nada. Entonces, claro. pues así es con todo. A veces piensas de que ya entiendes algo y luego lees un libro o un manga o algo así pues, de uno que ya lo tenía bien dominado y te das cuenta de que no sabes nada. Y, Ajá, sí. y así tienes que ir, pues sí, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Claro, claro. De acuerdo. Cerrando ese paréntesis y hablando de otra de tus series, Virgin Institute es una que tiene, y la verdad es que no ubico muy bien la cronología en términos de cuál fue antes y después, pero Ajá. Virgin Institute tiene un par de cosas muy interesantes que por un lado empieza como que con este tono muy emocional, muy romántico, un poquito como Everything About You, Sí, y de pronto tienes ahí ese giro a la derecha así de 90 grados. ajá. Eh, ¿Ese era tu plan desde el principio o sucedió? ¿Cómo estuvo? Eh, Eso fue como una de, de mis prácticas que estaba Ajá, haciendo. Haz de cuenta que pues iba más como por ese lado a ver, ahora si hago una historia que no me sé de memoria, como Everything About You, pues yo ya lo había vivido, ¿no? Entonces ya me lo sabía de memoria. ajá, ¿Qué pasa si hago algo, o sea, que sea un cómic de principio a fin, eh, que sea una historia que técnicamente no me sé? ujú, Y, y pues así empezó, pero, pero como que muy rápido me di cuenta y, este, que pues era más difícil, ¿no? Era más complicado de lo que pensaba. ajá, Porque antes de hacer esa serie había leído un manga que se llama Drifting Life. No me acuerdo quién lo escribió, pero es uno o sea, de los mejores haciendo mangas como para adultos y, o sea, no,
adultos me refiero a de que antes pues solo se hacían cosas para niños, ¿no? Pero empezaron a hacer cosas más serias de crímenes y cosas así. Eh, que me llamaba mucho la atención que pues antes hacían mangas así pues rapidísimo, o sea, de que sacaban, yo qué sé, 3 libros en un mes y todo eso lo dibujaban en un mes o cosas así. Entonces, Ujú, sí. pues yo dije, no, o sea, esos tipos no saben en qué se va a acabar su historia, o sea, lo van a hacer, Ujú, lo van así haciendo como se les va ocurriendo. Y, y así empecé con eso, pero luego me di cuenta de que para hacer eso tienes que tener como unas bases en tu historia, o sea, bien claras, de quién es tu personaje, eh, quién es como el antagonista o qué es lo que tiene que estar como en su camino o cosas así, qué es lo que le cuesta más trabajo, qué es lo que se le hace más fácil, por qué es humano, por qué ujú. es no tan humano que lo haga como el mejor o cosas así. Y, y ahí fue cuando empecé como a pensar un poco más las cosas y dije, o sea, ¿de qué le puedo sacar más eh, jugo? O cómo puedo hacer de que yo también haga esas historias que no sé en qué va a acabar, pero puedo seguir haciendo, o sea, hasta que me muera, pues. Ahí Ajá. fue como cuando me replanteé las cosas y hice que hubiera como este giro que se hacen como que por algo tienen superpoderes Ajá. y, y ahí entendí mejor cómo van funcionando las cosas. Literal a mí me gusta mucho, o sea, son unos personajes que ya tenía desde hace mucho, pero, pero, pero sí es una práctica, pero si alguien me llega y me dice ahorita de que ponte a hacer esto, pues no sé, 2 años, una serie y acábala, o sea, sí podría porque ya he ido como aprendiendo ese proceso, de como una Ajá. historia de principio a fin sin que sepas en, en qué va a acabar, o sea, sin que sepas para dónde va, que es como algo de enfocarse más en los personajes y cosas así que en la historia, que es como algo que es más de películas y series o libros. Y en el cómic o bueno, en el cómic y tal vez en las caricaturas o algo así, es más de personajes. Entonces, Claro. eh, por ahí fue como esa práctica. De acuerdo. De acuerdo. Y también hay o sea, en ese cambio en la historia hay un cambio de tono. Y para mí también esa es como una diferencia importante con Everything About You, que de pronto Virgin Institute es súper alivianado, súper goofy, ¿no? Como que no se toma muy en serio. Sí. ¿Eso también era intencional, era parte de lo que querías explorar o simplemente surgió? Sí, o sea, es como, por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, Dragon Ball Z o Dragon Ball, Ajá, que también empezó así como algo técnicamente empezó siendo, o sea, cuentos para niños, ¿no? O sea, había peleas y cosas así, pero eran, eran cuentos, o sea, de cómo llegó, de que la luna, que diga un conejo a la luna o cosas así, ya porque pues, Goku lo pateó hasta allá o algo así. ajá, Y, y en algún momento se transformó en casi que dioses peleándose hasta a sí, ver quién era el mejor, ¿no? O sea, ajá, tal vez no empezaron pensando de que se va a acabar en que son los mejores peleadores del universo, pero, pero las bases está ahí. Entonces cuando pasa ese cambio, pues en realidad no, o sea, no te importan mucho, porque son los mismos personajes, siguen siendo o sea, la misma como alma o cosas así en ujú, la misma serie. Entonces, y igual en Dragon Ball, o sea, pueden pasar de que,
cosas súper chistosas al principio y luego ya al final es cosa, o sea, más serio y más de inspiracional Sí. incluso. Y, Ajá. y pues se vale, ¿no? O sea, en, 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 en Virgin Institute eso es como, o sea, fue mi manera de ir descubriendo esa forma de contar historias. O sea, tal vez no sea la, o sea, pues, no sé, obviamente no se compara nada a Dragon Ball Z, pero, pero ahorita si me piden que haga una historia así, o sea, ya me siento mucho más capaz de hacer algo Ujú. porque ya lo dibujé y ya lo fui entendiendo, o sea, conforme a como lo fui haciendo. Entonces, es algo que tal vez no es como muy obvio para la audiencia y solo lo ven como contenido, pero es una forma para mí de practicar y llegar a esos, o sea, o mi intento de llegar a ser esos, o sea, esos genios, ¿no? De Ujú. practicar para poder lograr así algo así en algún punto de mi vida, o sea, no digo que ahorita, pero pues en algún punto sí quiero hacer algo que sea de veras así bueno, ¿no? O sea, eh, pues que llegue con los más altos, pues. Y, Ya. y pues sí, no vas a saber cómo llegar hasta allá si no exploras, si no sabes Claro. qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cosas así. Entonces, pues es cosa pues de intentarlo y intentar y ganar experiencia de eso. Claro. Entonces, Claro. por eso fue como cambiando, porque yo también como que quería intentar cosas diferentes. Tal vez no las tenía planeadas, pero es algo a lo que yo me quería acercar a ver si lo podía hacer. Ahora me quiero ir para acá a ver si lo puedo hacer Ajá. e ir sacando provecho de eso. Claro. Claro, claro. Y ahora mismo, esa serie, ¿vas a continuarla o ya se terminó? ¿Cómo te sientes al respecto? Pues a mí me gustaría, sí me gustaría continuarla, eh, pero pues es cosa de, no sé, me gusta mucho hacerla y todo, pero pues también a veces te tienes que ir más como eh, no sé, encontrar un balance. Por ejemplo, los cómics que estoy subiendo ahorita, pues los estoy subiendo porque en parte, pues no sé, les puedo aprovechar de que, eh, no sé, el AdSense que te dan de Webtoon o cosas así, Ujú. de que puedo subir seguido, o sea, diario casi, y me dan como pues, algo de dinero de Patreon o cosas así, pero puedo manejar eso de que la mitad de mi día y la otra mitad estoy trabajando en una historia que quiero que sea publicada, ¿no? Entonces, Ujú. tal vez si me dedicara como 100% a Virgin Institute o solo Virgin Institute y lo que quiero publicar, o sea, publicar me refiero a otra historia, pues luego ya no Ujú. subiría nada a mis redes Claro. y pues casi que desaparecería, ¿no? Sí. Entonces, este, pues no sé, o sea, también es como cosa de considerar eso. Tal vez podría seguir subiendo Virgin Institute y trabajar en otra cosa, pero pues no sé, los seguidores se quedarían así como de que no, pues esto, no quiero ver esto o algo así. Ajá. Entonces, por eso ahorita le estoy diciendo así, para mantener como un control entre, pues darle algo, lo que sea, a la gente que me sigue y hacer algo, una historia bien, una, un cómic que, pues que vaya a servir y que vaya a publicar después, pero que lo publique ahora sí que con todo, ¿no? Claro. Y a ver cómo Claro. le va, pero, pero ahorita por eso lo estoy como balanceando entre esas, o sea, dos cosas. Digamos que es un tema de prioridades, ¿no? Estás atacando otras cosas ahorita mismo. Sí, De acuerdo. Y de esas cosas que estás atacando ahorita mismo están estos.
cómics, ¿no? Estas viñetas que estás subiendo a todas tus redes, Ujú. que entre otras cosas tienen la característica, siento yo, de ser como muy positivos. O sea, como que sí se siente esa vibra buena onda y esa vibra ¿no? De vamos. Ajá. Ese es el sentimiento que tú tienes ahorita, así como de podemos estar bien. Sí. Pues sí, yo creo que sí, o sea, igual también si haces algo de eso y no te sientes así, hasta se siente como, pues no se siente genuino, pues. Entonces, pues a mí me consta de que no voy a durar así toda mi vida, así de que súper positivo y así, pero pues cuando llegue ese momento, pues voy a hacer tal vez un cómic sobre eso o algo así, ¿no? O sea, cambiarle poquito. Pero Ajá, ahorita, eh, pues la verdad es que no sé por qué, pero pues ahorita es eso lo que se me está ocurriendo, ¿no? Y, ajá, y, y volví, o sea, igual tampoco no quiero hacer cómics de la matación o cosas así, que la vida ajá, es mala o eso. Y, y cuando llegue un momento en el que tal vez me sienta así o algo así, pues haré un cómic de eso, pero dándole un twist, ¿no? O sea, no quiero eh, pues acabar usando como, eh, no sé, lo que hago para algo malo. Entonces ahorita, pues gracias a Dios, sí me siento bien. Entonces, ajá. pues se siente como correcto estar subiendo como esos cómics con vibra positiva, pues. Claro, Eh, claro. pero, pues no sé, tal vez, de hecho en el futuro, o sea, sí pienso de que tarde o temprano, o sea, como que eso se va a ir diluyendo y tal vez en el futuro, no sé, hago, o sea, cuento historias más personales o algo así que no tengan como tanto, o no tengan significado, pero que estén chistosas o que no sé, que haya pasado algo raro o algo así. Y, Ujú. y ya, o sea, no siempre tiene que ser así como súper inspiracional o algo así. Claro, Eh, pero pues es depende de cómo me sienta. Entonces, de y acuerdo. como es algo diario, pues casi que es de al momento, ¿no? O sea, Ajá, si se te ocurre en ese momento, pues lo haces y ya ver qué piensan al día siguiente. Y claro. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces, ahora mismo, tu plan, lo que estás produciendo es, estás construyendo este cómic que es como más narrativo, como que es más a largo plazo, ajá, con esta onda de acción, y día a día estás produciendo estas como viñetitas sí, para mantener vivas tus redes. ajá. Este cómic que estás armando más grande, ¿lo vas a lanzar en Webtoons? ¿Ese es el plan? Sí, sería lo ideal. Es, De acuerdo. y sí le estoy como haciendo hacia esa tirada. Pero pues igual, o sea, uno nunca sabe, capaz ya al final acaba siendo como el proyecto del que hablamos al principio, de que esto acaba mejor en impresión o algo así, y pues bueno, pues así saldrá, pero ahorita le estoy tirando a un webtoon. Ya. Y digo, sabiendo que todo puede pasar, ¿tú cuándo lo tienes planeado? ¿Cuándo crees que vamos a poder ver esa nueva historia? Eh, pues no sé, o sea, la verdad prefiero no decir porque luego capaz y nunca sale o algo así, y ¿De acuerdo? ¿Ok? ya les dije a todas las personas de, no, chéquense dentro de 2 meses o algo así, Ajá. y capaz y ni sale, entonces mejor mejor no digo nada. Mejor lo dejamos en suspenso, Sí, ¿de acuerdo? Me parece tal vez justo. algo sale, ¿no? ¿Quién sabe? Ajá. Muy bien. Te entiendo perfecto. Igual nosotros, mis hermanos y yo con el estudio, llevamos años chambeando en un proyecto y ya esta es la fecha de estreno, no es cierto, siempre no. No, ya esta es la fecha, no, siempre no. Entonces, esa frustración de sí lo quiero decir, pero todavía no es Sí, real, la entiendo perfecto. sí, es que no, Sí, no sí, se sí. sabe, entonces, pues Todo puede pasar, todo puede pasar. no cambien. De acuerdo. Oye, y cambiando un poquito de tema,
comentabas hace rato que tienes una tienda de cómics con tu hermano en Aguascalientes. Eh, no sé cuántas personas nos escuchan en Aguascalientes, pero para toda esa banda, ¿cómo se llama la tienda de cómics? ¿Dónde está? Se llama Taigo Comics, está en Zaragoza, o sea, en el pleno centro. Y, y pues ya, se la recomiendo, ahí voy a andar. De acuerdo. ¿Tienes redes sociales de esa tienda? Igual para que la banda te pueda Eh, ahí seguir o molestar. sí, Taigo Comics pues en Facebook y en Instagram. Ahí en los dos lados lo encuentran. Súper, buenísimo. Uno de mis sueños de la infancia siempre ha sido tener una tienda de cómics. No sé si será realidad algún día, pero ¿qué tal es? ¿Cuánto tiempo llevan con la tienda? Y es lo que nos imaginamos, que llegas y lees todos los cómics sin tener que pagarlos y te la pasas a todo dar. Pues sí, pero no, porque pues técnicamente ya pagaste por los cómics. Entonces, o Ajá, sea, sí. no es de que las editoriales te lo regalen y luego ya los venden. O sea, se los tienes que comprar. Entonces, sí es algo así y está muy chido. O sea, yo la neta lo he disfrutado mucho. O sea, sobre todo por lo que dices, porque pues me siento como con la libertad de, pues sí lo puedo leer y pues, no pasa nada. O sea, igual los que entren pues lo pueden ojear y está chido porque eso es al final lo que te convence, ¿no? De comprar un cómic, ver los Ajá. dibujos y cosas así. Entonces, está padre. Igual aquí en Aguascalientes como que nunca, o sea, sí es ciudad, pero es una ciudadcita. Es una- Ajá. entonces, pues está chiquita, entonces es como, pues como empezar a generar un poco también esa, pues incluso la cultura, o sea, la tienes que generar y ya, pero pues está padre, o sea, es una experiencia bonita y, y más, o sea, por ejemplo, yo que lo estoy haciendo con mi hermano, pues pues no sé, hasta te unes más o bueno, yo me he unido más con él y cosas así, entonces está padre. Y Súper, lo buenísimo. recomiendo. De acuerdo. Y entonces, ahora que tienes esta tienda de cómics y acceso a estos cómics, ¿qué estás leyendo ahorita? Ay, pues mucho, poquito de todo. Este, antes, o sea, cuando era niño, pues en realidad no leía pues nada, o sea, ni libros ni nada. Yo vivía Ajá. como en un ranchito, pues aquí en Aguascalientes y, pues no, o sea, la verdad es de que pues me la pasaba jugando, cosas así, o jugando básquet o no sé, jugando con los perros o los caballos o lo que sea. Y Ajá. pues ya, o sea, eso era como todo lo que hacía. Y ahorita, pues ha sido como, o sea, empezar por los básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, que estaba hablando de Dragon Ball, yo nunca, ni siquiera lo había visto, o sea, estaba en Canal 5 y todo, pero mi mamá pensaba de que era del diablo por Mr. Satan, Sí. cosas así, entonces pues nunca lo vi. Y, o sea, leerlo todo ahorita, aunque técnicamente es como algo para niños, pues igual o sea, a mí me vuela la cabeza o, Ajá. o cosas así, pero por ejemplo, leer a Tezuka o a Moebius o eh, pues no sé, a Akira, o sea, los más clásicos, para mí técnicamente son Nuevos. nuevos, ajá. Y es algo como que siempre había tenido como en mi radar, o sea, sobre todo desde que empecé a hacer cómics y cosas así, pero pues nunca los había leído. Entonces, pues sí, o sea, esos me encantan a mí y, Ajá. y, pues no sé, o sea, yo creo mis favoritos ahorita son, ¿qué será? O sea, los tres que más recomendaría de todos, que son los que ya todos recomendaron, pues sería como Slam Dunk, este, Blanket, que creo que todo el mundo debería leer eso, y pues yo creo que sí, Dragon Ball. Eh, De acuerdo. pues me gusta mucho, pero pues sí, es lo que, me imagino es lo que todos recomiendan, ¿no? O sea, es como lo más clásico.
que todo eso estamos en el mundo del manga. ¿Ese mundo te llama más que el mundo del cómic gringo? ¿O también estás leyendo cosas gringas? ¿O no te interesa tanto? Sí, también hay cosas gringas que me gustan bastante, pero, pero yo creo el manga o sea, como que me llamó tanto la atención por eso de, o sea, la velocidad en que hacen las cosas Ajá. o sea, que todo es tan espontáneo, pues. Como, por ejemplo, eh, es muy claro la diferencia del manga con el cómic europeo, porque de hecho se puede ver incluso desde las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, la metodología de Ghibli es completamente diferente a la de Disney o lo Ujú. que sea, y si te das cuenta, tiene como pasos similares a como son el cómic y el manga. Por ejemplo, Ajá. Miyazaki hace igual empieza a hacer sus películas y ni siquiera saben en qué se van a acabar y ya llevan Entonces, de que 30 minutos animados o casi que la mitad de la película y él sigue storyboardeando el final que todavía ni siquiera sabe si sí va a ser ese o algo así. ajá. Entonces, eh, yo creo que el manga me llama mucho más la atención por eso, o sea, porque se me hace así como algo, eh, pues de cierta manera más puro, arriesgas 1000 veces más o el doble más, pero, Ajá. pero me llama demasiado la atención, o sea, esa capacidad de, de hacer algo interesante casi que, o sea, que al momento, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, de cómics gringos, yo creo mm, todo lo que haga Craig Thompson eh, Ujú. es, o sea, a mí me gusta demasiado. Eh, pues sí, es que creo que, o sea, digo lo más clásico, pero Will Eisner también, o sea, Ok, ok. hecho los dibujos de Will Eisner y cómo, de hecho, él rompe bastante los formatos, o sea, en algunos Ajá. cómics le gusta bastante como romper eh, los paneles, el orden de cómo ves los paneles, que a veces como que hace algún dibujo o algo en el dibujo que te obliga a leer el cómic de manera como al revés o algo así, ¿Sí? y aún así tiene sentido. Entonces, o sea, de todos lados puedes aprender algo y o sea, está bien chido. A mí me gusta. Súper. De acuerdo. Buenísimo. Y cambiando no de género, sino de medio, dices que eres súper fan de la animación. ¿Qué estás viendo ahorita en animación o qué has visto últimamente que digas, wow, esto todo el mundo tiene que verlo? Animación, mm, no sé. Pues es que, o sea, por ejemplo, cuando dibujo cómics o cosas así, a veces hasta pongo, o sea, repito las películas de Ghibli o cosas así, porque no Ajá. importa cuántas veces las veas, siempre va a ser como nueva, ¿no? Entonces, o bueno, así es como yo lo veo. Entonces, Sí. lo, o sea, lo que he visto últimamente. Tal vez sí me haría falta, o sea, poner más de que, no sé, más animes o caricaturas o cosas así, pero eso lo pongo, o cosas que tal vez no me distraigan tanto y me diviertan, Ajá. eh, pues no sé, como a muchos no les va a gustar, pero a mí sí me gusta Teen Titans Go, y, Ajá. y Controversial sí, opinión. controversial, pero pues ni modo, pues ¿qué se le hace? O sea, está chistoso, ni Ajá. modo. Está bien chistoso, definitivamente, sí. Y también, o sea, últimamente me he estado clavando más de hecho no tiene nada que ver con la animación, pero me he estado clavando más en cosas de reality shows, o sea, Ok. em, es algo que nunca había visto y ahorita, no, hombre, ya soy experto, pero o sea, Pero como qué reality shows estás viendo. pues no sé, o sea, cosas como, como Exatlón, Grand Tour, Ok. eh,
no sé, de los de 90 Day Fiance o algo así. Ok. Es que, no sé, o sea, tal vez tengo un problema, pero muchas cosas se me hacen muy entretenidas, o sea, encuentro cosas interesantes pues en cualquier cosa. Y soy muy Claro. criticón también a veces de algunas cosas y al final me acaban, o sea, súper gustando. O Sí, sea, sí, sí, yo sí. lo odiaba con todo mi ser y luego mi hermana me obligó a ver así bien un capítulo y no, hombre, ya soy Ya estás como, como clavadísimo. señora, así digno, dignamente señora. Que algo que hacen muy bien esos programas y creo que todas las personas que en una u otra manera nos interesa la narración o nos dedicamos a eso es cómo crean drama. Sí, O sea, la capacidad de con cualquier cosa te enganchas y tienes que saber qué pasa después. Nadie como los reality shows hace eso. sí, sí, no, o sea, y sí de veras, de cualquier cosita se aprende algo, o si no aprendes algo, te inspira algo, o al menos a mí así me pasa, o sea, a veces en los lugares donde menos pienso, o cosas que incluso odio, y luego me doy cuenta de que, no, pero hay más, hay como su propia genialidad en esto que nunca había pensado, eso o sea, o por lo menos a mí me mete un montón de ideas que después ya ni puedo soltar y que es como en lo que me quiero clavar o cosas así. Y, y pues sí, o sea, por lo menos en mi caso, si hay más personas como yo sí recomendaría de que vieran o sea, de todo, de todo, de todo. Sí, claro, claro, por supuesto. Buenísimo. Pues San, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado. De verdad que ha sido una plática súper entretenida y es siempre muy bonito poder ver qué hay detrás, ¿no? De eso que estamos consumiendo. Para toda la banda que quizá todavía no te conoce, San, ¿dónde te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te siguen para ver lo que estás poniendo allá afuera? Pues estoy como San Esparza en literal todos lados, o sea, pero cosas que ya ni se usan ahí también ando. Pero lo que más subo ahorita es pues Instagram, Webtoons, Twitter y pues Facebook solo porque está linkeado con Instagram, pero ahí es donde ando subiendo ahorita todos los días y pues si les gusta y chequen. Buenísimo, perfecto. Pues muchísimas gracias, San. No quiero echarle la sal, pero tampoco puedo esperar a ver la nueva producción en la que estás trabajando o lo que sea que salga. De verdad que leer tus cómics y ver todo lo que estás posteando es esta mezcla de buena vibra y de bonitas emociones, a veces un poquito de tristeza, pero de verdad que lo disfruto muchísimo y como fan te agradezco muchísimo esta plática y como host de podcast, supongo, también te lo agradezco. Entonces, doblemente, muchas gracias, San, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sí, gracias a ti y pues igual denle like, suscríbanse. Aquí a ver si nos vemos otro día. Buenísimo. ¿Qué tal la segunda parte de la plática con San Esparza? A mí me pareció muy interesante. Hay un par de ideas que rescato en particular. Por ejemplo, cuando San hablaba de Virgin Institute y un poco este giro que da la historia, que no se los vamos a spoilear si no lo han leído, pero y cómo San hablaba un poquito del ejercitar ese músculo, del probar cosas diferentes, del hacer cosas diferentes, porque de todo se aprende. Y creo que esa es una idea bien valiosa, nuestras experiencias, pero también lo que hacemos. Todo nutre lo siguiente que vamos a crear. Esa es una idea muy valiosa, todo suma y creo que podemos considerarla en cualquiera de los ámbitos en los que nos desenvolvamos. Y también es interesante cómo San en su búsqueda de entretenimiento y cómo se ancló en esta onda de los reality shows, también ve ahí oportunidades de aprendizaje para su propia obra, perdón, y cómo poder ir convirtiéndose en un mejor narrador, ¿no? Obviamente súper interesante saber un poquito de ese proceso muy personal con Everything About You y cómo tenemos a través de nuestra obra la posibilidad de sublimar
cosas que nos suceden, que no necesariamente tiene que ser el propósito, pero también puede suceder. En todo caso, espero que hayan disfrutado de esas conversaciones. Recuerden seguir a San en todas las redes. No nos clavamos demasiado en esta conversación en su proceso con relación a Patreon y cómo está teniendo ahí cierto éxito y cierto crecimiento, pero definitivamente chequen el Patreon de San. Y mientras tanto, como bien nos dijo al final de la conversación, denle like, suscríbanse, compartan si esta plática les pareció interesante, y mientras tanto no olviden seguirnos en todas las redes sociales como @gogocatrina, en Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchísimas gracias.